Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Bien, bien. Un martes más nos encontramos aquí Natalia, Ichi y yo para ofreceros otro tema que ya lo tocamos un poco, ¿no? Con pinceladas el viernes en el directo, pero bueno, os lo traemos hoy aquí en la charla. Vamos a hablar sobre los celos, ¿sí? Cómo los vamos a acompañar desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, vamos a hablar un poco, bueno, os vamos a poner una frase, ¿no, Natalia, de ese libro de Pésame mucho. sí, Después bastante vamos a explicar un explicativa, poco ¿no? por encima, sí, vamos a explicar un poco por encima de qué son los celos, cómo los podemos identificar y por último daros unas simples, bueno, pautas y consejos de cara a ello. Empezamos con ello, ¿no? Venga, Vamos. a ver, ¿por qué hemos elegido este libro? Ya lo dijimos en el directo, ¿no? Es un libro de un pediatra que se llama Carlos González, que la verdad es que ha escrito varios y bastante interesantes. Y a mí me pareció muy curiosa esta frase que dice, imagina que tu marido se presenta en casa una tarde con una mujer más joven y te dice, querida, ya que es el marido, querida, te presento a mi segunda esposa, espero que seáis amigas y como es la nueva y se va a sentir muy extraña, pues le voy a tener. Entonces ahora ya, pues lo que solemos hacer con los niños, ¿no? Los hermanitos o hermanitas mayores, que les decimos, va a dormir aquí a tu lado, le vas a prestar, le vamos a dejarle, mamá va a tener que cogerle. Entonces es como, perdona, tú eras mía o mío y ahora de repente viene esta cosita y me lo va a quitar todo. Claro. Es cierto, ¿no? Al final, el hermano pequeño, ¿para qué viene, Ichi? ¿Para qué viene un hermano pequeño? Sí, no, la verdad es que es muy buena frase, ¿eh? Le estaba dando una vuelta y digo, y me pongo yo en la piel y mira, yo de repente de pasar de uno pasé a tener tres hermanos y imaginaos. Sí, sí, sí. Lo tuyo se parceló en tres cachitos, entonces. O sea que la verdad es que Fue celos al triple, ¿no? O sea, es vamos, como madre mía. Sí, sí, sí. la verdad que es, claro, nos lo ponen así, ¿no? Como para ponernos nosotros como adultos en la piel de los más pequeños, pero claro, cuando luego ya nos toca a nosotros decimos, pues no sé, no sé yo, ¿no? ¿Cómo Sí, sí. reaccionaríamos, no? Claro, La verdad es que Un poco es muchísimo más entendible viéndolo ahora el tema de los celos, el sí, por qué puede tener celos un niño con respecto a otro. sí, Viendo esta frase, simple frase. claro, de sí, sí, hecho, el planteamiento es, nosotros al fin y al cabo tendríamos la posibilidad de decirle a nuestra pareja, no, mira, no, o sea, o ella o yo, o sea, tendríamos capacidad de verbalizar, oye, yo me siento así, oye, esto no me gusta, entendiendo que esto es un ejemplo muy bestia, ¿no? Pero Mm. claro, las criaturas normalmente cuando tienen 2, 3, 4 años, aunque tengan lenguaje, no tienen capacidad muchas veces de saber qué están sintiendo y de hecho les genera aquí un malestar, ¿no? En el estómago y reaccionan como veremos más adelante, ¿no? claro, sí, sí, o sea, al final ellos lo tienen que extrapolar de alguna otra forma, ¿no? Pero bueno, chicas, ¿qué es eso de los celos? O sea, ¿qué es eso? ¿A qué le llamamos celos? Pues para empezar es un estado subjetivo, ¿no? Es cierto que muchas veces si lo hablamos a lo mejor con amigas y amigos en un entorno más de adultos, ¿no? Que te puede poner celoso o celosa en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Con tu pareja, con tus amigos, con el trabajo, ¿no? Por lo tanto, no es que digamos, pasa esto y todo el mundo va a sentir celos. Hay una gran mayoría que sí, pero es algo subjetivo, es algo que lo siente cada persona y que no tiene por qué tener un reflejo real de lo que está sucediendo. Yo lo siento así, me siento así, creo que tú me generas esto, por lo tanto es personal. Eso es. Claro, y al final también lo que genera, a su vez, es una sensación de frustración, ¿no? De frustración de no sentirnos correspondidos como nosotros creemos que nos deberíamos de sentir, ¿no? En este caso, cuando hablábamos de la otra frase, ¿no? Es como que yo siento celos porque no, es como que me están quitando mi puesto, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación subjetiva como que me frustro y no me estoy sintiendo correspondido como lo estaba antes. ¿No? Entonces tiene un poco ya que ver con el tema de la atención, ¿no? Que es como que se le está restando un poco de atención más al mayor para dársela al pequeño, ¿no? Hablando un poco ya en los hermanos, en este caso. Entonces, pues bueno, como dice Natalia, no es esa sensación subjetiva que siente cada uno y por eso en los pequeños sí que es recomendable
atenderlo y llegar desde la calma, ¿no? Desde entender qué es eso que les está pasando y que lo puedan, si pueden, ¿no? Verbalizarlo o que nos lo hagan saber de alguna forma, ¿no? Sí, decir que es cierto que los celos, normalmente en estas edades los solemos, o las familias lo suelen preguntar por el hecho de la aparición de un segundo hermanito o hermanita, ¿no? En el directo lo hablaba una mamá que estaba embarazada y que de alguna manera quería preparar, ¿no? La escena de lo que podía suceder. Pero a mí me gusta siempre significar que los celos no solo son entre el hermano pequeño y el mayor, ¿vale? A veces ocurre al revés, ¿no? Es el pequeño luego el que tiene celos del mayor llegado a un cierto punto, ¿no? del desarrollo, de la situación familiar. Y luego también muchas veces los celos son con otras personas, es decir, puedo tener celos de un amigo, de un primo e incluso de la figura de mamá y de papá. Celo porque papá hace una muestra de afecto a mamá o al revés y entonces quiero ser yo el que a lo mejor esté ahí o el que no se dedique tiempo entre ellos. Entonces, bueno, esto digamos que es extrapolable a cualquier situación, ¿no? Sí, Que no solo son totalmente. hermanos. Claro, al final también, bueno, quizás lo habéis sentido, ¿no? El hecho de que cuando eres pequeño papá y mamá pues se dan un beso y tú es como que tienes que estar en el medio, ¿no? Al final tú sientes a tu mamá como tuya porque ha estado contigo, vamos, o sea, cerca, ¿no? En ese apego y demás. Entonces de repente ves que también le está dando un beso a papá, ahora yo me voy a otra habitación y se queda con papá, ¿no? Entonces ese sentimiento también subjetivo de sensación de frustración, ¿no? Puede llevarnos a sentir esos celos, como decía Natalia, por papá y por mamá. Es así, al final es otro, lo ves desde otro punto de vista, pero no deja de ser el mismo sentimiento, ¿no? A nivel emocional. Y de hecho, de cómo manejemos eso en la familia va a hacer que pase de ser un sentimiento objetivo y que puede tener pues, ese lugar a que se convierta en un manejo emocional, ¿no? ¿Cuántos niños, no sé Itzi, que tú además de escuela ves mucho en clínica, cuántos niños a lo mejor de repente por esos celos que se iniciaron así están sobreatendidos, ¿no? O se les presta demasiada atención? Yo a lo que estáis hablando, porque sí que es verdad que lo que hablábamos y con este tema, pues nosotros entramos un poco menos, pero siempre abrís otros mundos que no tocamos tanto y está genial. Y estoy pensando en ciertos pacientes y demás, y es como, ay, madre mía, es que este hace esto o tal. Sí, la verdad es que lo que os comentaba, que se ven muchos casos de niños con problemas o con dolores y demás, que cuando se tratan, yo he tenido que hablar con padres fuera del momento con el niño de cara a intentando suavizarlo siempre, porque suena un poco mal, porque es como tu hijo no tiene tanto dolor como parece que tiene, creemos que viene más por problemas a nivel psicológico, de celos de hermanos y demás. Y la verdad es que es difícil de afrontar porque, claro, se les abre otro mundo a los padres, Claro. que es bastante complicado y además es que ni lo piensas, solo piensas, o sea, nos damos cuenta de que solo tienen, o sea, parece que es como lo que tiene la persona, pues eso, dolor o frustración individual hacia adentro, tal, que no es como hacia lo que está a nuestro alrededor y muchas veces eso, hermanos o padres, o sea, que es bastante difícil de afrontar. Claro, Entonces, la verdad, a lo que está hablando Ichi, ¿no? Es cómo ahora mismo un papá o mamá que nos está viendo dirá, ya, ¿y cómo sé yo si mi hijo o mi hija tiene celos, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Hay diferentes formas de poder verlo. El primero suele ser sobre todo el cambio de humor, ¿no? O sea, tú ves que tu niño o tu niña, que era muy alegre, muy tal, era como el centro de atención, ¿no? En casa era, imaginaros, la primera niña, la primera nieta, la primera, ¿no? Es como es el centro de atención, entonces de repente veis que el humor cambia, ¿no? Hay un llanto frecuente todos los días, está muchísimo más irascible, entonces podéis intentar ubicar que el origen no puede ser el que tenga un celo, en este caso celos por la hermana o el hermanito que venga en camino, ¿no? Entonces puede ser uno de los indicadores a tener en cuenta.
Sí, sí. Otro de ellos suele ser las famosas conductas diferentes o regresivas, ¿no? De repente ese niño o esa niña ya tenía cierta autonomía, tenía capacidad pues para comer solito o solita, hacer, ¿no?, el control de esfínteres y demás. Y como este sentimiento de frustración, ¿no?, esta sensación de que no me hacen el suficiente caso, pues van hacia atrás, empiezan a darse cuenta de que al bebé, ¿no?, pues le atienden, le cambian el pañal, está mucho más tiempo en brazos, entonces ellos reclaman todo eso. Y al final el kit de la cuestión de todo esto, que vamos a ir viendo las diferentes situaciones, es cómo yo reacciono. Si yo al final a este cambio de humor lo atiendo, le doy lugar, pero no entiendo lo que está pasando, no le pongo luna a lo que está pasando, y a estas conductas regresivas igual, pues lo que le estamos mostrando al niño es, efectivamente, tienes que tener celos, yo, digamos, de alguna manera te los valido y no los trabajo. O sea, vamos a seguir así, infinito y más allá, ¿no? De igual manera con el lenguaje, ¿no, Lorena? Sí, es lo mismo. El lenguaje también, como podéis comprobar, ¿no? Cuando decíamos también en el directo, Natalia, el hecho de la regresión, ¿no? El volver hacia atrás, en muchos casos se ve, bueno, como pone ahí también, ¿no?, el hacerse pipí otra vez en la cama, cuando ya teníamos el control de esfínteres asumido, dejan de comer. En este caso con el lenguaje pasa lo mismo, ¿sí? Empiezan a ir hacia atrás con un lenguaje muchísimo más infantilizado, te hacen gestos más inmaduros, como queriendo ir hacia atrás y parecerse algo más, ¿no?, al niño, para de esta manera poder tener, ¿no?, esa atención. O sea, son estos datos que os podemos dar o cómo se puede identificar, al final es que podamos ver en determinados momentos, sí, el que, ay, pues mira, pues yo creo que sí, es que antes esto no lo hacía, ¿no? Pues antes sí que era como parecía un niño más mayor y ahora de repente habla como un bebé, como que no se le entiende al hablar. O sea, entonces son datos a tener un poco en cuenta. Y de hecho, chicas, no sé si estáis de acuerdo o no, pero en muchos casos estas conductas, bueno, tenemos más, ¿no? Sí, Pero hay creía más. que estas conductas, de hecho, se visualizan mucho en el entorno donde yo siento eso. Es decir, yo en la escuela me siento igual, no tengo esta frustración, tengo la atención que tenía siempre, no ha habido este cambio, ¿no? La llegada de mi hermanito, mi hermanita. Entonces me comporto igual. Y de repente la familia llega a la educadora, ¿no?, o a nosotras en algunas consultas y dicen, no, es que en casa empieza pues eso, por ejemplo, a estar en una actitud como muy negativa, muy terco, muy flexible, ¿no? Llegando a rabietas que ya no son las que a lo mejor tenía antes de manifestar lo que no quiere, sino que ahora me pongo pues, pues mucho más bruto, ¿no?, o bruta, por así decirlo. Entonces, Sí, claro, sí, sí. si yo realmente me sintiera así o mi carácter ahora fuera ese, yo me comportaría igual en todos los aspectos de mi vida o en todos los entornos. Sin embargo, no, diferencio claramente. Si a lo mejor me voy a pasar la tarde con los abuelos, estoy suave, estoy dócil, estoy encantadora, ¿no?, en el caso de que es una niña, y sin embargo llego a casa y veo que está el bebé, o veo que mamá está con el bebé dándole el pecho, veo que papá es el que va a bañar, y entonces es cuando me muestro así, ¿no? Y Eso es. claro, es fruto de esa frustración. Claro, Sí, al final los cambios que, o sea, por lo que estoy viendo, los cambios que se producen suele ser con alrededor de la persona que a lo que nos está produciendo ese malestar o esa inseguridad o lo que sea, ¿no? claro. Sí, sí, O sea, al que final, las escuelas, por ejemplo, pasarían a estar o sea, normal, hemos visto niños perfectamente, qué tal, no sé qué, y luego en casa pues pasan a ser los bebés, claro, básicamente. porque aquí tienen la sensación, ¿no?, de, si vamos un poco a lo que eran los celos, ¿vale?, a las diapositivas anteriores, al final es ese sentimiento subjetivo de frustración, ¿no?, que a nivel emocional me está generando un cambio, ¿no?, por no tener esa atención que yo requiero, ¿no?, en este momento. Entonces, claro, si yo estoy con los abuelos y tengo toda la atención del mundo, al final no tengo ninguna frustración de nada, ¿no? Pero cuando voy a casa y veo que mi atención no es la adecuada o más a nivel subjetivo, es cuando yo me muestro más negativo, tengo mucha más terquedad o incluso puedo llegar a culpar a los demás, ¿no? O sea, no sé si os pasaba. Bueno, a ver, yo soy la pequeña, ¿vale?
Yo soy la mimada, soy la peque. Entonces, no sé si os pasaba el hecho de pues también un poco chinchar, ¿no? al mayor, entonces luego a ver quién tenía la culpa de quién, pues deja en paz ¿no? Déjale en paz a quién tal. Entonces empiezas como a culpar a los demás de lo que a ti te pasa, de tu frustración, ¿no? Por esos celos, por la atención que se le da al otro o a la otra, ¿no? Entonces es como un poco una lucha, no sé qué os pasaba a vosotras. A mí esto me parece súper curioso porque además, aparte de cómo tú lo manejas, ¿no? Yo en este caso soy la hermana mayor y me ha servido para las dos partes, ¿no? Para manejar a mi hermana cuando me interesaba, pero a la vez ella utilizaba los rifirrafes, ya cuando éramos más mayores, los rifirrafes que teníamos para que mis padres me culparan a mí. O sea, como yo era la mayor, yo era la que pegaba más fuerte, yo era la que provocaba, entonces era como, me servía ser hermana mayor para manejarla porque tenía más capacidad de gestión, ¿no? Y a la vez me las llevaba todas. Entonces, sí que es verdad que eso pasa mucho cuando son muy pequeños, que de repente, digamos que le adjudicamos un rol al hermano o hermana mayor de es el que pega, es el que no tiene cuidado, es el que siempre va arrasando. Y entonces, cuando empiezan a crecer un poco, el niño de año y medio, que antes era un bebé, empieza a darse cuenta de que él es el protegido. Como él es el pequeño, él nunca pega. Sí, totalmente. ¿No? Eso es. Pues hay que tener cuidado, hay que entrar siempre en una discusión de hermanos preguntando, nunca acusando, porque si acusamos ya... Adiós. Sí. Y luego también lo que hablábamos en el directo también, que me viene un poco ¿no? a la memoria, que es que muchas veces sobreprotegemos al mayor, ¿vale? Porque le intentamos dar, ¿no? Nos creemos que el mayor está pasando por es lo que puede pasar cuando decimos, ay, pues sí, es verdad, el mayor no tiene tanta atención como requiere, entonces ahora como que lo sobreprotejo, ¿no? Le doy la vuelta a esa tortilla, ¿no? Oye, también nos viene bien aquí. Le doy la vuelta y es ahora el mayor el que está sobreprotegido y dejo un poco, ¿no? Hay un poco atrás al pequeño. Cuidado con eso también, sí, lo que hablábamos ahora lo hablaremos, pero ese equilibrio, ¿no? En buscar entre ellos. Así que eso, ¿qué pautas y consejos les podríamos dar a estos papis, ¿no? En primer lugar, ese equilibrio del que hablaba yo, ¿no? El buscar un poco la balanza de decir ni tanto a uno ni tanto a otro, ¿no? Al final es buscar esos momentos en los que también le podamos dar esa atención al mayor, no quitándosela al pequeño, pero de esa atención de calidad, de la que siempre hablamos, ¿no? Quizás menos cantidad y más calidad de la atención, en el que no puedo estar jugando con un niño, ¿no? Y con el mayor y con el bebé aquí en brazos al final es buscar esos momentos. De hecho, una de las cosas que suele pasar mucho y que nos comentan las familias es esto de, bueno, como ha llegado un bebé y el otro también, ¿no? O la otra es muy pequeño, pues lo que hacemos para facilitarnos y para que no se sientan mal es, uno se dedica a uno, que normalmente suele ser la mamá al más pequeño, y el papá se dedica al otro. Entonces, claro, aquí es un poco la unión de esto que está escrito. No habría un equilibrio porque claramente la figura de apego se vierte hacia un lado. O sea, hasta ahora el mayor tenía a su papá y a su mamá más o menos equilibrado y de repente empieza además a percibir que mamá me rechaza, porque además ellos no hacen un análisis diferente. Ellos dicen, ahora papá es el que me lleva a jugar fuera, el que está todo el rato conmigo, el que me cuenta los cuentos, y mamá ha decidido y ha elegido a mi hermanito, con lo cual siente alguna especie de rechazo de alguna manera. Claro. Y luego, claro, se pierden un montón de cosas porque dejan de conocerse, ¿no? No es necesario el dividir el tiempo. Nos podemos dividir para que cada uno tenga su tiempo en cuanto a la atención esta personalizada que decías tú, Lorena, pero no dividimos como familia, como que ahora nos partimos a la mitad. Eso no lo recomendamos yo personalmente en ningún caso, salvo que sea una necesidad muy puntual. Yo creo que desde ningún ámbito, ¿no? O sea, se puede recomendar porque, bueno, no sé, al final, tanto un hermano como al otro, ¿no? Y sí, hay también respecto a nivel de desarrollo motor también incide, pero bueno, a nivel de desarrollo cognitivo también, ¿no? Que es como que cuando nos hemos encontrado con algún niño en la escuela y nos han dicho, no, es que tiene un hermano mayor, y hemos dicho, wow, cómo se nota, ¿no? Se nota muchísimo cuando tiene un hermano mayor. Esto se puede utilizar bien, ahora que lo estoy pensando y demás, es una manera de ayudar un poco sobre todo, el gran problema viene sobre todo por los mayores con respecto a los pequeños.
en plan de darle mayor importancia a ser el hermano mayor e intentar tirar de los pequeños, pues de cara pues, a los juegos, al movimiento, al ponerle una responsabilidad con respecto a su desarrollo, y eso muchas veces pues también va a ayudar a que todas estas cosas se calmen. Claro, de hecho es como si el mayor fuese el ejemplo de la autonomía, ¿no? De la responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Venga, pues que el mayor le enseñe, entre comillas, a gatear, por ejemplo, ¿no? Sí, Al sí, final, sí. si yo potencio eso, estos niños que decía Lorena, estos niños normalmente que están mucho en el suelo y que tienen un hermano, tienen un desarrollo motor mucho más habilidoso porque tienen a alguien que le acompañe. Y al revés, ¿no? El niño, el bebé, el pequeño, está proyectando lo que quiere conseguir en el hermano que está viendo todo lo que hace, con lo cual los tiempos en familia unidos son maravillosos. Sí. En el directo hablábamos mucho de anticipar muchas veces, ¿no? Es que prefiero que no se acerque mucho a la cuna o que no, porque ¿cómo le va a tocar? Y es que mi hijo o mi hija es muy bruto, muy bruta, y entonces prefiero que no, al revés, hay que modelar desde la calma, ¿no? Y enseñarles a cómo tocar, a cómo dirigirse, a cómo cogerlos, porque no nos damos cuenta, pero todo el entorno de ese bebé le dice cosas, le hace cosas, le coge todo el rato, ¿no? Y sin embargo, al hermano mayor le negamos todo eso, por el miedo que nos da. Genera muchísima más ansiedad eso, y a la mínima que te despistas, ese niño entra a la habitación, le coge de cualquier manera, le toca de cualquier manera. Si todo eso lo modelamos y le hacemos ver, mira, tú cógele así, le gusta esto, mira qué gracia le hace cuando le cantas así. Él se siente esa responsabilidad que decíamos, ¿no? Eso es, eso es. Y todo eso también viene relacionado, ¿no? Con la ventaja de tener un hermano. O sea, muchas veces un hermano que viene en camino no es ese enemigo, ¿no? Que me quita mi sitio, me quita mi lugar que yo tenía aquí, ¿no? Sino que en este caso también yo creo que es importante. Oye, espera. Lich ha hecho así, sí lo es. Acuérdate de la frase, sí lo es, pero hay que venderlo. Sí, ya te digo, ahí cuando entran tú eres la única y te ves ahí toda tu flor y de repente aparecen tantos, oye, tienes o aquel. Y yo era mayor, ¿eh? Yo ya tenía 11 años y aún así, oye, que siempre te pica, que es como al final. O sea, Entonces, ventajas sí, pero también hay que saber enseñarlo. O sea, yo creo que es importante eso. Claro, es que también tengo que compartir, ¿no? O sea, al final los juguetes que yo tenía ahora los tengo que compartir. Entonces, a ver, es un proceso difícil por el cual los niños y las niñas tienen que pasar. Y lo que decíamos en el directo también, ¿no, Natalia? Que es que son necesarios. O sea, es decir, es necesario que pasen por aquí para poder, como siempre, ¿no? Decimos que es necesario que yo pase por un estado o yo pase por un estado para ver cómo me puedo llegar a sentir y cómo puedo salir de este. Entonces, en este caso, lo que yo me refería con ventaja, ¿no? De tener un hermano es un poco eso, ¿no? Es ver que yo me puedo empoderar, ¿no? Es decir, empoderar al hermano mayor para que sea quien le enseña al pequeño. Entonces, esas cosas que tú le vas a enseñar, al final lo que decíamos, que un niño cuando va a nacer su hermano, ¿no? Se cree que ya nace grande para poder jugar al balón con él, ¿no? Cuando de repente lo ve y ve que no puede ni hablar, ni jugar, ni nada, entonces es como, Dios, solo llora, solo come, solo llora y come y duerme y ya, ¿no? Entonces, claro, pues ver, ¿no? Como decía antes Natalia, también cómo me acerco a ese niño, enseñarle el modelar de acercarnos desde la calma, cómo le puedo acariciar. Muchas veces vemos como que les quieren en exceso, ¿no? O sea, como que... ¿no? Le quiero en exceso a mi hermano. Bueno, pues, pero también ver esas ventajas, ¿no? de que entre ellos también se crea un vínculo bonito que a lo largo de los años pues luego se va pues, a mejorar, ¿no? Bueno, mejorar o empeorar, depende en qué casos, pero sobre todo afianzar, ¿no? Eso es, eso es. Sí, yo creo que aquí va muy relacionado con el tema de las expectativas, ¿no? Tanto de los adultos como de los niños. Tú decías hace un momento muy coherentemente, claro, ese niño que dice un hermanito, que además me vende que va a ser para jugar, me lo imagino grande y me llevo el primer chasco cuando veo un muñeco, que yo digo siempre en las escuelas, porque se mueven prácticamente. Y de repente, cuando yo me hago la idea de que ese muñeco es eso, que simplemente me quita un tiempo de el pecho, el baño y no sé qué, y mis padres están disponibles, de repente empiezo a hacer gracias. Entonces ahora me tengo que acomodar a esta nueva situación, ¿no? Entonces, por un lado eso,
Y luego, por otro lado, la injusticia que tenemos los adultos o la poca capacidad de irnos atrás, de decir, bueno, a ver, yo cómo era con mis hermanos, ¿no? O con mis hermanas. Tendemos a escuchar mucho que las familias dicen, no, 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 pero es que me horroriza que se peguen, es que, vamos a ver, ¿tú cómo eras con tu hermana, con tu hermano? ¿Tú es que era todo paz y amor? No es así. No. Vamos también a permitirles a ser coherentes emocionalmente. Si yo siento eso que decíamos al principio, de que me viene otra persona a quitarme mi espacio en la cama y en el baño y en el armario, ojo, pues este niño o esta niña tiene derecho a sentirse mal, a sentir frustración, a sentir rabia y a querer pegar o agredir al hermano. Otra cosa es que le ayudemos a gestionar eso, pero es lógico. Y que entre ellos por un juguete se peguen, pues también. Igual que en el Sí, colegio, ¿no? Entonces, al final, el equilibrio emocional que le demos, de trabajarlo, de ponerle nombre a lo que le está pasando, de entender y anticiparnos a que eso pueda suceder y no dejar, ¿no? El dejar de pensar en ello, dejarlo pasar y decir, no, no, si no parece que tenga celos, si le quiere mucho y luego de repente tiene una rabieta desorbitada, ¿no? O de sí. repente estos casos que nos suelen contar de familias que perciben que pega o parece que ha pegado a su hermano pequeño. ¿Qué hacemos ahí? Ujú. Claro, sí, sí, sí. Lo que nos decían en el directo, ¿no? Esta mamá que creía como que todavía no había nacido el pequeño, pero a ver cómo podía actuar en el momento en el que el mayor pegara al pequeño, ¿no? Muchas veces nosotras también siempre aconsejamos, y yo creo que lo hemos dicho en casi todas las charlas, que es el no anticipar situaciones, porque bueno, también lo conté en el directo, Ichi, y seguro que lo has visto, pero que es que yo tuve un caso de una mamá que me dijo que le iba a poner, todavía no había nacido el pequeño, y me dijo que le iba a poner el chupete porque así ya estaba preparada, ¿no? La mayor para que luego no tuviera celos del chupete del pequeño, ¿no? Entonces, es una anécdota, es un pequeño, sí, es una pequeña anécdota, pero que deja muy en evidencia eso, ¿no? El anticiparnos a situaciones que todavía no han pasado, ¿vale? Entonces, en ese momento sí que, y sobre todo cuando he reiterado, ¿vale? Sí que pedimos ayuda y vemos cómo lo podemos solucionar, pero hasta que no ha pasado, ¿vale? Es muy complicado el ver y anticipar, ¿no? Lo que pueda llegar a pasar, que quizás no pase. O sea, Yo no lo podemos. lo que estáis diciendo, lo que comentáis con respecto a todo esto es el hecho de que ahora mismo pues tenemos mucha información y queremos estar muy preparados pues cuando lleguen. Y entonces muchas veces tenemos exceso y entonces intentamos hacer de todo e intentar que no pase esto, meto soluciones que muchas veces pueden dar más problemas que soluciones. Entonces, sí, la verdad es que yo creo que es importante tener en cuenta todo lo que puede pasar, estar preparado, pero no anticipar, y una vez que lleguen las cosas, pues con este tipo de pautas y de consejos, pues poder trabajar mejor. Pero el querer ya saber lo que va a pasar sin que pase, al final es que yo creo que tendemos nosotros a que pase. Sí, Claro, Porque está tan en el aire que tendemos sí, a hacer que pase. algo que suele pasar mucho en todas las situaciones, pero en esto mucho más, es que lo llegan a verbalizar. O sea, papá y mamá en ese momento llegan a decir, ay, madre mía, ¿qué haremos cuando le pegue? Y si le pega, y entonces nos pensamos que el otro que tiene año y medio, 2 años, no se está enterando de nada y ya estamos verbalizando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, pues si pasa, primero hay que dejar que pase, porque hasta que no pasa, no eso podemos es. trabajarlo. Y una vez Eso que ha es. pasado, hacerle ver, oye, eso no le ha gustado, mira cómo llora, le has hecho daño, ¿tú quieres hacer daño a tu hermanito? Eso no le gusta, vamos a... ¿no? Entonces, darle esas Sí, herramientas para que entiende que así al hermano no le hace bien. Al final eso es es. enseñarle, ¿no? Modelo. Sí, ir desde la calma, o sea, ir desde la calma y lo que decíamos antes, ¿no? El cómo nos podemos acercar a un bebé, o sea, sobre todo también cuando son más pequeñitos, del tema de la cabeza, ¿no? O sea, cuando los cogen, cuando ya los quieren incluso coger o ya están sentados, ¿no? Los bebés y los quieren como achuchar demasiado. Entonces, es cómo me puedo acercar, ¿no? En vez de decir lo que decíamos, ¿no? En vez de decir no de primeras, que siempre nos sale el no, parece que lo tenemos ahí como en la punta, y sale, pues es darle la vuelta, ¿no? Y decirle, mira, es mejor así, ¿no? O cambiar un poco
lo que es la frase, ¿no? Que muchas veces el no Sí, entra tan de golpe en la cabeza que es como, y Además, ahora, el no te invita a hacer. O sea, basta que me digas eso que es, no para que lo quiera hacer. Entonces voy a buscar el hombre. no. eso es, Sí, sí, eso nos pasa a todos, ¿eh? Esto es como totalmente, las y lo dietas. estamos viendo, No ¿no? puedes comer tal. Pues al Sí, final, Más te apetece. Al menos más te apetece. Si totalmente, consigues controlarlo, eso es, totalmente. sí, sí, eso es. Y al hilo de toda esta parte más emocional que lo hablábamos en la primera charla que hicimos, también cómo estamos nosotros. O sea, si yo misma estoy anticipando emocionalmente que me genera mucho estrés, que como le pegue, que qué voy a hacer, que hay que angustia, que... Entonces, eso al final el niño, sin ponerle nombre, se está dando cuenta de que algo pasa, de que a mamá no le gusta o a papá no le gusta que me acerque. Entonces, provoco esa llamada de atención negativa. O sea, por un lado, necesito atención y me doy cuenta de que utilizando estas cosas tengo más atención. Ojo, cómo nos acercamos a ellos, porque si no estamos regulados emocionalmente o no verbalizamos, eso no me gusta, incluso se lo podemos decir, pero díselo, no generes ahí Claro, una situación que suponga mucho estrés o ansiedad. sí, Buah, qué sí, 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 difícil, sí. ¿no? Sí, Eso sí, es, la verdad. eso es. Así que, bueno, chicas, bueno, tenemos aquí una frase, ¿no? También del que es Efectivamente. celoso, pues, no es nunca celoso por lo que ve, sino con lo que se le imagina ya le basta. Entonces, Claro. pues bueno, la lanzamos ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho esto va muy unido a, no, no, pero si yo le quiero, pero si es, pero además es que es mi primer hijo, mi primera hija, no, no, si no es real que no le quieras, es que Claro, él o ella está sintiendo, se está imaginando que ya no le quieres igual, con la misma calidad, no le dedicas el mismo tiempo y de hecho hasta podríamos decir que puede analizarlo de manera gráfica, si es que ya no hay el mismo tiempo, con lo cual totalmente, tiene cierta razón. totalmente. Sí, Así que nada, yo creo chicas, que eso, que nada, a nivel de finalizar, o sea, es como saber que ha llegado los celos, qué tipo de celos hay y el por qué puede venir, e intentar gestionar desde la individualización del pequeño, en este eso caso. es, eso es. Efectivamente, sí. Y que no, además Nada, no son etapas estancas, es decir, los celos no desaparecen, o sea, no pasamos una etapa de 3 meses de supercelos y ya no volver más, no. Los celos son como cíclicos. Yo puedo sentir celos ahora y de repente se me pasa y ahora es mi hermano el que siente celos de mí y luego 2 años después sentimos los dos, porque los dos, uno es muy bueno en el deporte y el otro es muy bueno en las matemáticas. Entonces, sí, Sí, siempre sí. hay motivos para sentir celos. Y lo sí. importante es... Y claro, a mí también me gustaría lanzar el cuidado con el comparar, ¿vale? Yo creo que aquí entra mucho el eso, que muchas veces lo hacemos sin querer, ¿vale? Porque es inevitable. seguramente que en el día a día que vamos rápidos y demás, lo hacemos sin querer y soltamos a veces algunas frases de las que luego seguramente si lo pensamos no la hubiésemos soltado, ¿no? Pues tú mira cómo tu hermano sí que estudia, mira cómo tú, ¿no? O sea, cuando ya Sí, son... a nosotros mismos nos pasa de mayores. O Eso sea, es. nosotros ya los tenemos y aún así sabes perfectamente cómo picar y Claro. cómo... Claro, lo que pasa es que sí que lo puedes canalizar un poco mejor, ¿no? En ese caso, cuando ya eres un poco más adulto, más mayor, pero cuando son pequeños es como que, al final vas echando como una piedra más a la mochila, ¿no? De decir, y el otro come mejor, y el otro se porta mejor, y el otro... Entonces, eso también a mí me llega a generar esa frustración, ¿vale? Entonces, cuidado con el comparar y muchas veces es mejor cerrar, ¿no? De decir, pensar 10 segundos y soltar otra cosa o no decirlo, Claro, aquí simplemente. digamos que hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, las familias tienen que asumir que sus hijos son como son, es decir, pues va a haber uno que es más ágil, otro que no es tan ágil, uno que es más creativo. Entonces, por un lado eso, para así no comparar, igual que cada uno de nosotros tenemos Eso unas es. habilidades o unas capacidades. Y por otro lado también se le puede cambiar el discurso a eso de, es que fíjate que bien lo hace tu hermano y tú no lo haces igual, ¿no? Es cambiar Eso el es. discurso, es decir, oye, ¿qué te parece si tu hermano te ayuda a hacer esto y tú le ayudas a aquello otro, que se os da fenomenal a los dos? Y ¿no? Eso Entonces, es. es como trabajar en equipo, ¿no? Cuando en una empresa buena las cosas se hacen bien, suele ser así, ¿no? Pones un equipo en el cual la Sí, gente se complementa. Yo soy totalmente. buena para esto, tú eres buena para aquello y la otra es para esta. Y todas en conjunto hacemos un buen equipo. Y así hay rivalidad, porque yo entiendo que tú me necesitas a mí y a la tercera también la necesitamos. Es nuestro caso, chicas. Nuestro caso. Totalmente. Somos muy complementables. Aquí, desde diferentes ámbitos, nos complementamos en todas las ideas.
Claro. Pues Así no que, sé, si se nos ocurre algo más, yo creo que más o menos hemos tocado todo lo que sí, teníamos pensado. sí, yo creo que también eso, deciros que para cualquier duda, consulta, nos podéis escribir, ahí tenéis nuestros correos, ¿vale? El Instagram, que estamos ahí todos los días, y en YouTube, ¿vale? En YouTube también, que podéis ver ahí nuestras charlas y demás en 06 Un en montón de casa. recursos más, hay muchas Sí, cositas también ahí. hay más recursos. Sí, 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 sí. Todos ellos los podéis ver ahí. Y ya nada, cualquier consulta, duda que podáis tener, siempre nos podéis escribir y ya sea en esta charla, en otra o en Instagram, en directos o lo que fuera, las intentaremos contestar a todas. Pues ¿Vale? sí, Así que pues nada, chicas, a la semana que viene nos vemos. un placer. Sí, Igual, gracias mucho. Igualmente. Adiós. Chao. cuidaros.